Si alguna vez te preguntaste cómo arruinar una historia, porque seguro que eso es algo que se preguntan todas las personas, si lo hiciste, este es tu video. ¿Cómo arruinar una historia? Me gustan mucho las adaptaciones y su filosofía. No me molesta en absoluto que se modifique la obra original. Una adaptación que no hace los cambios necesarios para adaptarse a la gran pantalla no funcionará por el simple hecho de que son dos medios diferentes, cada uno con sus respectivos lenguajes. Su forma de comunicar es diferente. Esto la película lo entendió a la perfección, y también entendió que si vas a hacer un remake es mejor que ofrezca algo nuevo y no lo que todos conocemos. Entonces, si ni la adaptación ni el remake arruinan la historia de Hansel y Gretel, ¿qué es lo que arruina esta película? La respuesta reside en que no se arruina la historia de Hansel y Gretel, sino la de Gretel y Hansel. Esta película propuso algo nuevo y diferente con un gran estilo, pero el guión y su estructura se encargaron de volver la historia aburrida, nada terrorífica y sin ninguna complejidad narrativa. Hace varios años comenzaron a aparecer películas con un estilo visual bastante particular, acompañado por historias narradas de forma cruda y por qué no un poco turbia. La productora A24 es una de las pioneras en estos filmes y la rompió con películas como The Killing of a Sacred Deer o mi favorita de la productora, A Ghost Story. Este nuevo remake de la historia de los hermanos Grimm se inclinó hacia este estilo y visualmente es una preciosidad. En el apartado técnico esta película está a la altura de las de A24 e incluso la supera. La fotografía del ganador del Oscar, Galo Olivares, es tanto estética como funcional en cuanto a la narración, regalándonos por ejemplo una luz fría y tenebrosa para la noche, contrastada con la calidez de la casa de la bruja que lejos de inspirar comodidad, se asemeja más a un tono demoníaco e incómodo. El director también supo cómo manejar el apartado visual, eligiendo planos cerrados pero con lentes angulares para mostrar la inmensidad del bosque en el que están inmersos los protagonistas, o la relación de aspecto que ayuda a achicar a los personajes en el encuadre. Pero entonces, ¿por qué se arruina la historia? La película se arruina porque todos entendieron el estilo que trabajaba la cinta menos el propio guionista, y también por la falta de criterio o de coraje del director para hacer los cambios necesarios para que funcione. Las cosas como son, si el guionista se la manda, el director debe entender cómo funciona un guión y por lo menos el estilo de la película que está trabajando, y darse cuenta por ejemplo de que la voz en over de Gretel es basura pura desde cualquier punto de vista. Para empezar, durante los primeros 70 minutos de película no pasa casi nada. Cada escena tiene muy poca información, muy poca carga dramática y ni siquiera dan algo de miedo, siendo una película supuestamente de terror. En resumen, no hace avanzar la acción, que es algo fundamental en la mayoría de películas. Digo en la mayoría de películas porque a pesar de que una película cuenta una historia, estamos hablando de cine, un arte que va más allá de únicamente contar la historia y que es capaz de expresar a través de la imagen, mediante el encuadre, la luz, el montaje, etc. Y hay películas que su prioridad no es contar una historia, sino cómo contarla, cómo transmitir ciertos pensamientos, ideologías y emociones. Hoy en día la mayoría de películas de Hollywood únicamente cuentan una historia y solamente eso es lo importante, pero películas de este estilo, como por ejemplo A Ghost Story, manejan increíblemente el lenguaje audiovisual y no solo te cuenta una historia, sino que te hace vivirla a través de las herramientas propias del cine. A Ghost Story tiene un plano literalmente de unos 5 minutos en que una chica come sentada en el suelo y un fantasma que está hecho con un hombre bajo una sábana blanca la mira fijo. Este es el plano, y sí, puede ser aburrido para la mayoría, pero ese plano te hace vivir de una manera muy triste el duelo que está enfrentando la protagonista, lo vivís y lo reflexionás con ella. Ahora bien, esto lo logra porque sabe qué quiere expresar, lo construye para llegar hasta ese momento y cuando llega lo cuenta de esta manera. No avanza mucho la acción en sí, pero a nivel emocional ese plano da mucho de qué hablar. En Gretel y Hansel, cuando no avanza la acción no ocurre nada relevante. Hace algunos intentos fallidos de generar cierto terror con esta especie de brujas que aparecen en el bosque, pero ni dan miedo ni se termina de entender en ningún momento qué son, por qué están o para qué están. El problema no es que no siempre avanza la acción o que no todas las escenas tienen realmente cambios significativos. El problema es que no hay razón para que esto sea así. No hay una intención de narrar de otra forma. Es más, esta película, siendo una que sigue un estilo que se basa en lo visual y en la estética, abusa de la voz en over y por el amor de Dios no saben cuánto. Después de cada situación más o menos relevante, aparece la voz de Gretel y explica como si todos fuéramos niños qué es lo que acaba de pasar y qué significa. Ya en ninguna película es buena la sobreexplicación, por varios motivos que voy a tratar en otro video, pero sumado a eso la voz en over explicando no tiene nada que ver con este estilo de películas, un estilo y un género en el que poco a poco vamos descubriendo ciertas cosas y en base a eso sacamos nuestras propias conclusiones. En este caso o no lograron transmitir lo necesario con la imagen y luego la voz nos lo explica, o se explica algo que ya se entendió solo con la imagen. En ambos casos está mal.
Lo que sí estaría bien es que te suscribas a mi canal. Ya suscritos, veamos este ejemplo. Were the dreams I was having only the result of too much rich food before bed? Or were they a message? A warning? Obvio que son un mensaje, Gretel, todos ya lo sabemos. No me vengan con que queda bien, obviamente una voz bien grabada sobre estas tremendas imágenes son agradables, pero este es uno de los principales motivos por los que la película aburre, ya que sobre que no da miedo no supone ningún esfuerzo de nuestra parte. No hay por qué concentrarse si total Gretel después nos cuenta. Todos sentimos esa gratificación cuando suponemos que algo va a pasar y luego pasa más o menos como esperábamos. Déjame que te cuente que no sos ningún genio si lo hiciste. El genio fue el guionista quien sembró los elementos necesarios para que llegues a eso. En este caso lo único que podría decirse que está bien planteado son las figuras del bosque, que al final aparentemente son los niños, pero igualmente no se sabe por qué están así como entes en el bosque. Es por estos motivos que la historia se arruina, porque tiene la intención de ser de una manera, pero el guión es narrado de otra totalmente diferente, y encima mal, sobreexplicando y dejando escenas carentes de narrativa y de drama. Hay que saber que las dos cosas fundamentales de un guión cinematográfico son la estructura y los personajes. Estos dos elementos son los que guían y sostienen la historia, son los que le dan forma. Ya hablamos que la estructura de esta película está mal, ya que tienen escenas sin propósito narrativo o dramático, pero ¿y qué pasa con los personajes? Si están esperando una buena respuesta, este no es su video. Realmente no me gusta ser malo con las películas, pero ser crítico a la hora de analizarlas te ayuda bastante para aprender, así que se los recomiendo. Perdón. Volviendo con lo que estábamos, ¿qué pasa con los personajes? ¡Que son una mierda! No, hablando en serio, ¿se acuerdan de Tablón? La maderita esa de Ed, Edd y Eddy. Bueno, así son los personajes, son planos. ¿Y qué quiere decir que sean planos? Que les falta profundidad. ¿Qué quiere decir que les falta profundidad? Que son simples, que no son humanos, no tienen grises, son blancos o negros. Veamos por ejemplo la bruja. El personaje en sí es interesante, cómo habla, cómo se mueve, el misterio que tiene detrás, la forma de manipular o persuadir a los niños es bastante siniestra y funciona con el tono de la película, pero se queda ahí. Es una bruja mala, muy mala, y lo más relevante que vemos de ella es que es joven y que es la madre de la niña del gorro rosado y listo. Dejando eso de lado, es una mala persona con motivaciones poco convincentes. Si vamos a Gretel, podría decirse que es el personaje con más profundidad. Menos mal, ¿no? Si hasta cambiaron el nombre por ella, toda una diva empoderada. No, hablando en serio, podría decirse que sí tiene más profundidad, ya que pierde por momentos su sentido protector con Hansel cuando desea ver a dónde es capaz de llegar con sus poderes, pero más allá de eso siempre se la mostró como la madre entre comillas de Hansel, y bajo mi punto de vista eso le resta muchísimo a la historia. El porqué es muy simple, a Gretel y a Hansel los echa la madre. Si Gretel no nos la mostraban como la que cuida de Hansel desde un principio, a lo largo de la historia no solo le pasará lo que le pasa, sino que también debería madurar en este aspecto, y no que ya empiece como si fuese una adulta. Es más, hasta le daría más sentido al hecho de que se indisponga a su madurez en los poderes y eso. Si en vez de una sola escena con la madre, dedican una más a construir un poco más esta relación, la escena de la madre podría tener el efecto que busca. Podría realmente hacernos sentir terribles por Gretel y Hansel, pero ¿por qué no lo hace? Porque no sabemos nada de su relación. Esta escena es una bola enorme de diálogos. Sí, es chocante que le diga que cae en sus tumbas, pero no planteado así, solamente con un diálogo a quién le va a suscitar alguna emoción. Si lo único que vimos hasta ese momento es a los niños solos y no sabemos ni quién es esta mujer ni nos parece relevante. Además, estamos hablando de dos niños. Y me van a decir que nunca van a extrañar a su madre en toda la película. Se van como si fuese normal. Chicos, tienen que irse de la casa. De una mano, nos vemos en unos años. Eso fue básicamente lo que pasó. Y Hansel, bueno, casi ni es un personaje, es un artificio más de la historia que no piensa por sí mismo. No decide, no quiere nada más que talar un árbol y cada vez que es necesario lo hacen hablar igual a un adulto. Esto es lo que pasa con Gretel y Hansel, un intento de, como su nombre lo indica, de hacer algo diferente con esta historia. Sí, el nombre no únicamente nos cuenta que Gretel es más importante, sino que cambiar el nombre de la historia original es un sutil detalle que indica que esta historia es diferente. Pero a pesar de ser una buena idea, no fue llevada a cabo correctamente, y aunque los errores son básicamente del guión, es difícil en películas grandes adjudicar toda la carga al guionista, ya que para que un guión sea definitivamente aprobado pasa por tantas manos y productores y gente que busca más el contento de la mayor cantidad de público posible antes que una buena narrativa, y al final termina teniendo resultados negativos en ambos aspectos. Pero bueno,
Tristemente, esto pasó con esta película. Una cinta con una estética visual preciosa, un buen concepto, pero con un guión incapaz de sostener la historia debido a su estructura y personajes.